Ok. Muy bien. Un gusto a Rafael, gusto por estar acá. Y vamos a comenzar con una reflexión. El verdadero éxito individual llega con la búsqueda del bien común. Este va a ser un tono que le quiero dar a esta charla. Como les digo, estamos viviendo procesos de cambio sin precedentes. No existen precedentes de una situación que haya unido más al mundo en un solo tema, porque no hay ningún país en este momento que no esté preocupado, no hay ninguna persona que no sienta alguna amenaza. Inclusive hay países que ya se dieron de alta supuestamente, y aún así creo todavía sienten el peligro y sienten la amenaza de volverse a reunir. Esto amenaza muchísimo nuestro ser humano, nuestra vida. Y no podemos salir adelante si no establecemos que lo que realmente funciona para que tengamos éxito individual, y en esta pandemia es algo que lo puse como un aprendizaje, es la búsqueda del bien común. Ese debe ser nuestro propósito en este momento, y estratégicamente debe ser fundamentalmente porque en este momento cualquier error que se cometa, cualquier situación que vaya en contra de los principios básicos que se están exponiendo de forma fuerte por los científicos, nos puede llevar a una situación donde más bien de lugar de buscar el bien, buscamos el mal. Y eso no sería éxito para las personas. Por favor, voy a ponerles un video, me dicen si lo ven bien para que vayamos metiéndonos en el tema. Bien. Ahorita entramos con el tema de la inteligencia emocional. Lo que me interesa del video
es que comprendamos que no existen personas ni buenas ni malas. Lo que existen son personas en procesos de desarrollo distintos. Y esto es sumamente importante porque no podemos en este momento entrar en el proceso de juzgar a nadie. Solamente debemos entrar en el proceso de la comprensión. Comprender a otra persona, entenderla, saber cuáles son sus necesidades, sus intereses, sus emociones. Y de eso se trata un poco también el tema de tener un sentido humano en el manejo de la situación y en el manejo y en la toma de decisiones. Si se dan cuenta, todos podemos cambiar. Lo que pasa es que creemos que cambiar es un proceso en el cual lo que hacemos es procrastinar la decisión de cambiar. Para cambiar, lo primero que debemos entender es que tenemos que tomar una decisión ya. Decir, ya, yo quiero cambiar esto. Ya, yo necesito hacer ejercicio. Ya voy a creer que puedo hacer ejercicio. Fíjense que en el caso del video, espero que les haya gustado, un gesto hizo que esta persona cambiara. Entonces, la gente entiende 1000 veces más con gestos que con palabras, que con discursos, que con correos. Con los gestos es que la gente se puede comprender. Por supuesto que el video fue hecho antes del COVID y no se recomienda tocarle la cara a nadie. Esto tengo que decirlo, porque es parte de este proceso de cambio. Pero los gestos son las acciones. Lo que hace que la gente tenga confianza, o tengamos confianza unos a otros, son las acciones. Y si no, por favor, traten de pensar en su pareja, traten de pensar en sus hijos. ¿Qué es lo que los hace tener confianza unos con los otros? Son las acciones, no son las palabras. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que creemos que existen fórmulas sencillas para resolver problemas complejos. Dice Conde Ramones, dice, no los conozco. Me encantó esa frase. ¿Por qué me encantó esa frase? Porque estamos viviendo un problema complejo. Ciertamente, cuando Norma me habló de la problemática y de la situación, tuve la sensación, y como siempre me pasa, mi primer impulso fue ir a leer, a escuchar a muchas personas y que trabajan en Juárez, y conversaciones con Norma profundas en las cuales estuvimos de acuerdo en muchas cosas y también estábamos intercambiando esas ideas. Y la verdad es que en este momento, ¿qué problema más complejo nos toca resolver? ¿No es cierto? ¿Qué situación más difícil? Es una situación difícil, pero no solo es una situación difícil, pero para todo el mundo. Hay gente que en este momento lamentablemente se está quedando sin trabajo. Hay otros que se están quedando sin salud, ¿verdad? Y hay otros que están sufriendo, viendo a esas personas sufrir. Entonces, no hay donde realmente, donde esconderse, donde decir, bueno, me voy a esconder en la situación, a no ser que nos vayamos a una isla, ¿verdad? Perdida. Y vivamos ahí, pues la realidad es que no hay cómo esconderse. Es una situación compleja. Pero así como es compleja, y les comentaba sobre el tema de la concentración, estos son los momentos donde más concentración necesitamos, donde más trabajo en equipo ocupamos, donde realmente necesitamos establecer procesos de alta, de resolución compleja como nunca antes en la historia. Y esto nos lleva a profundizar los hechos, las situaciones, las causas, a ser 1000 veces más profesionales de lo que éramos antes, porque el problema es grande. Lo que pasa es que tenemos que comprender que solo no podemos, necesitamos la ayuda de los demás. ¿Qué pasó con esta imagen? No sé si ustedes se acuerdan de Mohamed Ali. A los 18 o 19 años, Mohamed Ali le ganó al que decían, le llamaban la bestia, Sonny Liston, que era un boxeador temido, ¿verdad? Profundamente temido. Y entonces
él decía cuando peleó con él, ¿verdad? Había mucho temor. Él prácticamente decía, le voy a ganar. Nadie le creía. Nadie creía que esto iba a pasar. Y terminó ganando. Esta es la historia de Muhammad Ali. Él terminó ganando a los 19 años el campeonato mundial. Y entonces cuando termina la pelea, ¿verdad? Empieza a decir, I shook up the world. He retumbado el mundo, digámoslo así. Y eso es lo que nos causó el COVID, ¿no es cierto? De alguna manera, ha retumbado el mundo de una manera como no se esperaba nunca. Nadie podía prever que íbamos a sufrir una situación como la que estamos sufriendo. Sí había gente, o sí hubo gente, entre esos está Bill Gates, que supongo que me van a decir, mira, Bill Gates, claro, Bill Gates dijo algunas cosas de que habían problemáticas, pero realmente fue un tema de imaginación porque no se sabía cuándo ni cómo iba a comenzar. Ni nadie se imaginó que iba a comenzar ahora. Esto es importante porque yo soy auditor líder de ISO 9000 y trabajé como gestor de calidad durante muchos años. Y una de las cosas que son las que tienen que ver con las acciones, ¿verdad? Las acciones correctivas y las acciones preventivas. Lo interesante de las acciones preventivas es que son cosas que no han pasado, ¿verdad? Las correctivas son cosas que están pasando y que hay que corregir, pero las preventivas había que adivinar el futuro para saber que algo iba a pasar, que algo malo o algo difícil que iba a comprometer el proceso de desarrollo o el proceso de creación del producto o el negocio en sí, algo podía afectar el negocio. Pero realmente las personas realmente sabíamos lo que iba a ocurrir, realmente no. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos enfrentando una crisis sin precedentes, un cambio en todas nuestras costumbres como nunca antes en la historia, que de alguna manera el consuelo un poco es entender que todos la estamos pasando igual, o sea, que hay realmente una generalización del problema. Y entonces Einstein decía de las crisis, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Ahora les voy a explicar un poco del tema del proceso de aceptación. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis, dice Einstein, trae progreso. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Entonces, ¿qué pasa? Que si es que ya aceptamos, cosa que puede ser que no, que estamos en una crisis mundial, que estamos en un problema realmente complejo, en el cual entonces vamos a requerir pensamientos complejos. Tenemos que entrar en un proceso de introspección, de análisis profundo de la forma en cómo hemos hecho las cosas hasta hace poco, porque esta pandemia es una pandemia que afecta a las organizaciones y a los países desde su ser, desde su esencia. La gente no se puede abrazar, la gente no se puede dar un beso, la gente no se puede transmitir cariño, no puede estar a menos de 2 metros de distancia. Las características del COVID hacen que para peores, y yo decía cuando empezó, esto va a ser una cuestión sumamente compleja porque lo que decían es que a mucha gente lo tiene pero ni se da cuenta. Y además está en todas las superficies, donde una persona tiene COVID y toca una superficie y después otra persona toca esa misma superficie, se contagia. Si se toca, no se lava las manos, si no se lava las manos y se toca la cara, se contagia. O sea, son aspectos que amenazan todas nuestras costumbres diarias y lo que lo hace más difícil son nuestras costumbres cotidianas. Casi que entonces uno ya no puede sacar al niño. Yo tengo un hijo de 2 añitos, no puedo sacarlo al patio. No hay, vivo en un condominio, aquí les estoy transmitiendo desde el piso 7, ¿verdad?
y no lo puedo sacar a jugar no puedo llevar a la piscina, no lo puedo sacar a jugar al play, y eso era algo que hacíamos todos los días. Entonces, tenemos que comprender bien la crisis y enfocarla desde el punto de vista, bueno, ¿qué podemos aprender de esta crisis? ¿Cómo podríamos desarrollar una nueva visión, una nueva forma de entender lo que está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias para la humanidad? Bueno, no tengo que ni siquiera decirlas. Las consecuencias es que ya no podemos abrazar a nuestros seres queridos. Las consecuencias es que podemos perder la salud y morirnos. Las consecuencias son, ¿verdad? Si somos una persona también de riesgo, y hay gente aquí en Costa Rica, el ministro de Salud todos los días está diciendo, y lo presenta con los casos que se van infectando, cualquier persona le puede pasar y se puede morir. Ayer creo que se murió una persona con 55 años de edad, imagínense. Entonces, no es un tema solo de las personas de mayor edad, pueden ser personas de mediana edad. Yo sé que las estadísticas son menos, pero este virus nos puede afectar a todos. Hasta hay niños en este momento en Nueva York que están sufriendo, cosa que me tiene súper preocupado. Y ayer, en los últimos 2 días, mi hijo tuvo un alzamiento de fiebre. Yo no se imagina la preocupación que tuve. También está el tema de que las empresas cierran. O sea, si la empresa no tiene una característica esencial, el gobierno la puede cerrar cuando quiere. Y esto es un problema seriosísimo porque hay gente que se está quedando sin trabajo y no es algo que se puede solucionar fácilmente. No existe otra forma para evitar que la propagación sea total, ¿verdad? Que evitando los focos de infección. No existe otra forma. Se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí hay una feria del agricultor que no sé si en México existe. Entonces dejan entrar ciertas personas, las personas disciplinadamente están a 2 metros de distancia, entonces compran las verduritas. Cuando entran a la feria tienen que lavarse las manos, cuando salen de la feria tienen que lavarse las manos. Las personas que están atendiendo y que pasan las frutas tienen que lavarse las manos y tienen que usar guantes. O sea, son miles de pequeños actos y hábitos pequeños que tenemos que cambiar porque nos pueden cerrar la compañía. La compañía puede cerrar o no la pueden cerrar, o si tenemos casos, nos lo pueden cerrar también el Ministerio de Salud del gobierno, ¿no? O la sociedad como tal también, que se enoja con nosotros, con la organización como tal, ¿no es cierto? Porque los focos de infección y que van creando otros focos de infección, pues entonces las empresas no son islas aisladas de la sociedad, están intrincadas con la sociedad. El tema de las consecuencias de las personas que no podemos salir, ¿no es cierto? No sé cuántos están en teletrabajo en este momento, ¿verdad? Pero es capaz que muchos de ustedes no han podido salir, no se puede salir, ¿verdad? Hay países que están en toques de queda, no así Costa Rica, pero sí, no pueden salir de en lo absoluto y tienen que estar en la casa, ¿no? Como si fuera una cárcel. Y hacer teletrabajo, aunque no sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Aunque no tenga las herramientas, aunque la empresa no se haya preparado, ¿verdad? Y con exigencias del jefe que le empieza a decir qué estás haciendo, cómo estás trabajando, no estás jugando, etcétera, con un montón de mindsets o formas de pensar estos tipos de procesos sin haber hecho procesos de cambio anteriores, entrenamientos, etcétera, ¿verdad? O sea, es un montón de cambios, ¿verdad? Y obviamente el desempleo, ¿verdad? Que esa pobre muchacha que está ahí con una caja, con todas las cosas, podemos sufrir realmente al disminuir los aspectos de las entradas de las empresas, es inevitable que existan muchos despidos. ¿Eso qué nos provoca? Nos provoca depresión, nos provoca ansiedad como nunca. Yo no he parado de dar charlas, no he parado de atender personas desde lo individual con problemas muy graves de depresión, problemas muy graves de ansiedad. Provoca un enojo tremendo frente a la situación de la injusticia. La gente además se enoja mucho y también ha aumentado los niveles de suicidio en forma alarmante a nivel mundial. O sea, es una cosa que realmente tiene en vilo el tema de la salud mental de las personas. Y como les digo, no he parado de atender personas, no he parado de atender situaciones inclusive familiares, de atender gente en organizaciones muy grandes, multinacionales, que están con mucho problema de salud mental.
Si alguno tiene algún problema de salud mental, es importante que se lo vea en este momento porque precisamente esa es la potencia. O sea, todos los problemas que antes teníamos de salud mental, con esta situación, con esta amenaza de sentirnos que no podemos salir, que algo nos puede afectar, pues prácticamente se eleva a la potencia. Y así también, como se eleva en nosotros, también se elevan los colaboradores, en los trabajadores. Entonces, tenemos que ver cómo hacemos los de recursos humanos, la gente que está enfocada a las personas, a ver cómo contenemos que las personas no lleven esto a otro nivel, porque llevarlo a otro nivel puede provocar severos problemas en las familias, porque las personas se tienen que incapacitar, severos problemas por las organizaciones también, porque las personas se incapacitan precisamente por estos tipos de cosas, o problemas inclusive para atender ciertas directrices, que entiendo que en México existen directrices para el tema de salud mental y que esos formularios, ¿verdad? Que en alguna manera Norma también ayuda en ese tema, pues ese tipo de cosas son herramientas útiles. El tema de herramientas las tenemos, pero tenemos nosotros que estar bien. La pregunta es, ¿ustedes están bien? ¿Están claros? ¿Su cabeza está libre? Esta es la pregunta. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque frente a todo proceso de cambio, y fíjense ustedes en la línea roja es la energía, resulta ser que cuando hay aceptación, si lo ven ahí, la energía está alta. Cuando nosotros aceptamos esta situación, tenemos una sensación de aprovechamiento de lo que está pasando, entonces nuestra energía crece, pero tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso pasa por la negación, pasa por la ira, pasa por la negociación y pasa por la depresión. La negación es ese espacio de tiempo donde nosotros tenemos que acomodar lo que está pasando. O sea que lo que nos pasó fue que casi que nos atropelló un tren, ¿no es cierto? Y en ese atropello de ese tren todavía estamos viendo la situación. Todavía estamos acostados y pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que me pasó por encima? ¿Verdad? Con todos los problemas y las situaciones y los colaboradores y las situaciones del gobierno y las situaciones del corporativo, etcétera, etcétera, todo al mismo tiempo. Eso nos genera también, en ese proceso nos damos cuenta y sí, me golpeó el tren y entonces entramos en cólera, pero ¿cómo me golpeó el tren? Y entramos en indignación y resentimiento, pero ¿qué fue? ¿Por qué no pudo parar el tren? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y luego de eso, fíjense que la energía baja, el tema de negación, porque estamos como sorprendidos y paralizados, sube cuando estamos enojados, ¿verdad? Y decimos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué este tren ocurrió? Y entonces focalizamos la atención, entramos en un proceso de negociación y en ese proceso de negociación pasa una situación que entramos en una especie de proceso de ganar-perder, ¿no es cierto? Porque todo proceso de negociación uno gana y pierde, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre es que al perder, eso que yo pierdo se convierte en tristeza, ¿verdad? En una tristeza profunda. Y esa tristeza o esa aversión, frustración, nostalgia, esto hace que nuestra energía baje muchísimo. Fíjense que baja demasiado. O sea, si ustedes ven un colaborador que baja mucho la energía, tenía un nivel de energía, un nivel de desempeño alto y de pronto baja mucho, pregúntenle qué es lo que le pasó. Seguramente les va a contar que está sufriendo un divorcio, que su hijo está muy enfermo, que hay un familiar suyo enfermo de COVID, que él no sabe si tiene la cuestión, que tiene miedo de perder el trabajo, etcétera, etcétera. Y fíjense que para poder llegar a la aceptación se requiere un montón de energía. Y ese montón de energía pasa porque entender que también durante un proceso de pérdida, pasamos de una pérdida fuerte, unas pérdidas fuertes, tenemos que pasar por un proceso. Y ese proceso no lo podemos saltar. Y ese proceso, si se dan cuenta, tiene que ver con la energía productiva. Y entonces, si nosotros no tenemos una capacidad para monitorear a nuestra gente y saber, principalmente monitorearnos primero nosotros, entonces no vamos a saber cómo monitorear a las otras personas con instrumentos de nivel que nos ayuden a ver la situación de las personas, no solo a nivel técnico, sino a nivel humano. ¿Se puede aprender de la crisis? Claro que sí. Y todos los expertos, los gurús que los paso estudiando a todos, Tony Robbins, en este momento los gurús, Bill Gates,
todas las personas, digamos, de todos los niveles, Barack Obama, otros, y todo lo que está ocurriendo en los expertos a nivel mundial, etcétera, etcétera, hablan de que sí se puede aprender de la crisis. ¿Y qué se puede aprender? Bueno, en primer lugar, estábamos en una revolución 4.0, ¿no es cierto? Estábamos en un proceso de transformación digital. Creo que se va a acelerar a la potencia. Tenemos que comprender que ya los aspectos digitales no son una moda, sino que cuando están ligados al negocio, pueden ser la diferencia competitiva. Puede significar el que usted como organización haga un cambio significativo y logre tener la agilidad del negocio para sobrevivir en el mercado, simplemente para sobrevivir en el mercado. Así de simple. La otra cosa es que reconfiguró el tema de las prioridades, o sea, la salud de las personas va a ser prácticamente lo primero, y también su bienestar social y emocional. Estos aspectos antes no estaban en el primer lugar, ahora si se dan cuenta casi todos los países que están teniendo éxito con el manejo de la pandemia es porque ponen a las personas en primer lugar y su bienestar social y emocional, aunque con niveles de dolor importantes con respecto a los cierres, ¿no? O a las restricciones como tales. La higiene y la buena alimentación, se ha hablado muchísimo que esto es algo hasta de los tiempos de Sócrates, ¿verdad? Hipócrates, ¿verdad? En los tiempos de la filosofía, que se decía que la buena alimentación y la higiene eran el mejor escudo contra las enfermedades. Bueno, eso es lo que estamos sufriendo ahorita. O sea, hay enfermedades que ni siquiera sabemos que existen y que nos pueden afectar en cualquier momento y volcarnos como mundo. Y eso fue lo que pasó. Empresas pueden ser creadoras de riqueza, felicidad y salud, sí, no solo de dinero, ¿verdad? O no solo del tema del dinero como tal, sino que pueden crear abundancia en las personas, pueden crear felicidad, pueden crear salud y también pueden crear todo lo contrario. Que las empresas son clave en esto de la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19, es absolutamente claro que sin la colaboración de las organizaciones y las empresas y los sacrificios que hacen tan fuertes, de no abrir exactamente cuando quisieran abrir, de tener la prevención de manejar distancia de por lo menos 2 metros, etcétera, etcétera, pueden ser claves en el proceso porque es cuando se aglomeran más personas durante varios días, etcétera. Entonces juegan un papel fundamental. Y básicamente el vivir en armonía con la naturaleza, o sea, nunca antes como ahora se habla de la importancia de tener una armonía con la naturaleza, de no seguirla lastimando, porque la naturaleza, miren, en este momento no tenemos una cura, se habla de que la cura contra el coronavirus va a durar 1 año o más. La BBC acaba de mandar un artículo que dice, podría ser que COVID-19 no salga nunca de nuestras vidas, o sea, sea parte de nuestra existencia y tengamos que convivir con ella. Entonces, hay que entender el tema de la naturaleza como algo bastante de nuestra naturaleza, en vivir en armonía. Y hay un tema de la naturaleza interna también, de vivir en armonía con nosotros. ¿Cuál es el problema? Bueno, en México tenemos 38.324 casos, que es un 3%, muertos 3.926, un 10% de mortalidad. Por cierto, México, estaba otra vez viendo en otro artículo, está dentro de los 3-4 países con mayor crecimiento del COVID-19, cosas que ustedes ya saben. Y me llama la atención en Juárez, que tenemos 532 casos, 0,04%, con 123 muertos, con un 23,12% de letalidad, que es el más alto, creo, o de los más altos de todos los municipios. Y entiendo que estamos en un proceso de reapertura. ¿No es cierto? Esto fue lo que saqué del último comunicado, en el cual se dice que Juárez está en una zona verde y estamos en un proceso, entiendo, conversé con Norma de que hay mucha confusión sobre este tema, ¿verdad? No se sabe bien cómo interpretarlo, pero lo que se sabe es que Juárez ya tiene línea verde para entrar. Ese es el hecho, ¿verdad? Que el gobierno prácticamente dejó que las empresas pudieran abrir. Según el director médico de la Secretaría de Salud en la zona norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, advirtió que Chihuahua está en una semana de llegar a su pico más alto en la epidemia por COVID-19 con poco más de 7,000 casos de acuerdo al modelo Sentinel.
por lo que es muy importante que la ciudadanía no descuide las medidas de prevención para detener la red de contagios. Ojo, que la ciudadanía no descuide las medidas de prevención y obviamente las empresas son responsables también de evitar o de ayudarles a los ciudadanos, a sus colaboradores, a no descuidar medidas de prevención y no provocar situaciones que puedan hacer crecer esta situación. ¿Cuál es el problema? El problema es que recursos humanos está casi siempre lidiando entre la alta gerencia, los colaboradores, la sociedad civil, el gobierno y no sé qué otro actor más, ¿no es cierto? O sea que en situación de crisis como la que estamos viviendo, recursos humanos se le deposita mucho de la parte del manejo de las personas, pero con exigencias de todo lado, exigencias de la alta gerencia, exigencias de los colaboradores, en algunos casos, algunos gerentes de recursos humanos, su propia autoexigencia, pero es importante pensar que en este momento el problema es que recursos humanos está siendo prácticamente atacado por muchas fuerzas al mismo tiempo. Y entonces yo me imagino que algunos de ustedes puede ser que no estén durmiendo bien, algunos de ustedes puede ser que no se estén sintiendo bien, algunos de ustedes pueden estar sufriendo estrés crónico o un fuerte nivel de estrés que, por supuesto, afecta la capacidad de pensamiento y la capacidad para salir de la crisis. Porque para salir de la crisis necesitamos creatividad y para lograr ser creativos e innovadores necesitamos tener la mente en calma. Aunque, vuelvo a decir, no en calma, esta no es una calma de irse a acostar a dormir, no. Es una calma que tiene un nivel de angustia y que desde la angustia se puede salir adelante siempre y cuando la persona de recursos humanos comprenda cuáles son las competencias y las habilidades que requiere para manejar semejante complejidad. Entonces, ¿qué debemos cambiar? Dice Mahatma Gandhi, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. En este momento no existe cosa más importante que entender el estado interno, el estado del ser de cada uno. Porque para producir cambios es fundamental el desarrollo de capacidades, de desarrollar competencias nuevas. Todo es nuevo en este momento. Muchas de las cosas para las cuales nos hemos preparado, la mayoría, jamás contemplaban el vivir en una situación como la que estamos viviendo. Si ustedes me preguntan a mí si yo estaba preparado para ayudarles a las organizaciones a vivir todo lo que están viviendo, una parte sí y otra parte estoy aprendiendo sobre la marcha. Es necesario entender que tenemos que tener la humildad de reconocer que muchos de los problemas son muy complejos y que solos no vamos a poder sacarlos adelante. Y no vamos a lograrlo si no somos líderes de ese proceso de cambio, pero además ser auténticos, completamente auténticos y dar el ejemplo desde lo personal. Y esto implica un cambio de mentalidad, ¿no es cierto? Un cambio de mentalidad que pasa por imaginarnos el estrés de una manera diferente. Antiguamente o siempre se ha creído que el estrés, ¿verdad? La ansiedad es una amenaza, desmoraliza, genera presión, te sobrepasa, te debilita. Yo tengo un estudio, se los puedo pasar, que demuestra que las personas que creen que el estrés los va a sobrepasar terminan enfermándose. O sea, la sola creencia de que el estrés los va a enfermar, los enferma. La sola creencia. Y pueden estar sufriendo otras personas de más estrés, pero su mindset es totalmente distinto. Ven el estrés como un reto, los motiva, es una oportunidad. Yo les sugiero ver, con todos los problemas que tiene Michael Jordan, les sugiero ver la serie sobre Michael Jordan, que habla mucho de esto, de cómo manejar, cuál es la diferencia entre Michael Jordan y otros jugadores en el manejo del estrés, ¿verdad? Cómo él se preparaba, venía de primero, salía de último, se entrenaba, etc. Este es el cambio de mentalidad que necesitamos en este momento.
entrenarnos, tener la humildad de reconocer que muchos de los problemas complejos que vamos a vivir no los podemos resolver si no es con la ayuda de los otros y si no es con un entrenamiento profundo de nuestras capacidades. ¿Cuál es el rol de recursos humanos durante la crisis? Miren, existen muchos, si uno busca en internet va a encontrar miles de páginas web que explican el nuevo rol de recursos humanos. De hecho, yo he sido parte del estudio profundo desde hace años de que el área de recursos humanos tiene que transformarse de un área de administración del recurso humano a pasar a ser una gestión del talento humano. Y ahora se está hablando de un área precisamente no solo de gestión del talento humano, sino un área que haga que las personas se identifiquen con la empresa de una forma emocional y comprometida. Employer branding se le llama eso. O sea, que es lograr que la gente realmente defienda y sea fan de la organización. No enemigo de la organización, sino que sea fan de la organización. Y entonces hay que entender, comprender que cada persona tiene una representación de la empresa, una imagen psicológica del grupo empresarial. Y si esa imagen del grupo no es una imagen positiva, entonces así van a actuar, así van a resolver, así se van a comprometer con la organización. Entonces, una de las situaciones es que hay que entender lo que dice Carl Gustav Jung, que es un neopsicoanalista. Dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. No, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Entonces, no vamos a salir y no vamos a hacer luz en la oscuridad, si no entendemos la oscuridad, nuestra oscuridad, nuestras formas de pensar, nuestras debilidades, si no las reconocemos, si las evitamos, si las negamos, si tenemos puntos ciegos importantes, no queremos verlas, va a ser muy difícil ser luz al mundo, porque lo que se nos va a notar más es la oscuridad. Entonces, el rol de recursos humanos durante esta crisis es el rol que se me parece mucho a Mahatma Gandhi, a Martin Luther King, se me parece mucho a Jesús, se me parece mucho a los grandes líderes, tenemos que ir a verlos, cómo era que reaccionaban, cómo era que funcionaban, cuáles eran sus competencias, cómo era que hablaban, cuál era el respeto que tenían por las personas, porque de alguna forma en este momento el problema más que económico es un problema humano. Nos están amenazando nuestra vida. El COVID amenaza nuestra vida, amenaza nuestras costumbres y necesitamos dentro de la organización personas que estén dispuestas a escuchar más que a dar a dar órdenes, a decirles qué es lo que tienen que hacer, a ser personas que no escuchen a la gente, que no entiendan qué es lo que están viviendo, que también hay organizaciones que se están aprovechando de la situación, cosa que me parece una cosa horrible, que están tratando de aprovecharse de la crisis. Este no es un momento para eso. Si queremos crear confianza, esto lo que hace es todo lo contrario. Lo que hace es generar desconfianza y si hay algo que se pasa de persona a persona, porque esto ya es neurocientífico, las personas tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo significa que las emociones de los otros se nos pegan y además con la forma de conversar, esos otros conversando, se pegan los rumores, los sentimientos, etcétera, etcétera, de una persona. Y si una persona ha sido maltratada injustamente por una organización, eso es lo que más rápido va a viajar como noticia. Si no tenemos la capacidad para entender que si no somos luz para atajar esas situaciones, que algunas pueden ser mentira o pueden ser malas percepciones, etcétera, pero si son verdad, lo que hacen es que las organizaciones pueden inclusive terminar cerrando por no respetar procesos, por no respetar lineamientos y por no respetar la esencia o las personas. Y eso surge porque la oscuridad está dentro de nuestra organización y no hay nadie que tenga que no tenga el control y el desarrollo interno para hacer luz.
¿Qué debemos evitar? Yo no sé si se dan cuenta que cuando uno maneja hay un punto ciego, hay carros que no vemos, andamos somos el tráiler, ¿verdad? Y atrás no vemos, al lado no vemos, al otro lado no vemos, ¿verdad? Entonces, de las cosas que decía Norma es que en este momento probablemente solo veamos un punto dentro de una imagen mucho más grande. Hay un ejercicio, si ustedes ponen una hoja, si yo les pusiera una hoja o un punto, ¿qué verían? Ese ejercicio lo he hecho con muchas de las personas, coaches y mucha de la gente que yo he entrenado, y casi todo el mundo me dice el punto. Pero nadie dice que hay una persona, que no ve una persona, que no ve una imagen, que no ve una imagen atrás, que no ve una imagen arriba, etcétera, etcétera. Lo que genera más desconfianza o descarrila más la confianza es el no entender cuáles son nuestros puntos ciegos, y a veces nuestros puntos ciegos son tan grandes que las personas los miran con mucha claridad, pero por efecto de que el cerebro busca el placer y evita el dolor, termina escondiéndolos. Entonces es un mecanismo, si ustedes se dan cuenta, un mecanismo de evitación. Nos da mucho miedo reconocer que tenemos defectos, que tenemos problemas, que no somos buenos en todo, que necesitamos ayuda, que no somos expertos, etcétera, etcétera. Esto hay que evitarlo. Dense en cuenta que hay políticos que todavía no han entendido esto y así les está yendo a sus países. ¿Qué es lo que pasa? Que en este es un momento, y esto es un punto ciego precisamente, de no ver la situación desde el punto de vista científico. No podemos, si queremos crear confianza, tenemos que romper con los mitos, ¿verdad? Entonces, ciencia versus los mitos. Los mitos de que todo está claro, sin duda debemos hacer esto, hay que hacer con urgencia, la solución es bien sencilla, ¿verdad? Que un poco los políticos y tertulianos hablando del COVID versus los científicos. Parece ser, según vamos descubriendo, debemos confirmar, hemos de estudiar aún cuándo podemos asegurar. O sea, las organizaciones en este momento tienen que convertirse en universidades, no en certezas, de nada. Ninguna organización tiene que creerse que lo sabe todo. Cuando digo organización, estoy hablando de los líderes, los jefes, los gerentes, etcétera, etcétera, no solo el área de recursos humanos, por supuesto, pero principalmente recursos humanos tiene que agarrarse de lo científico, porque en este momento lo que está amenazando nuestra existencia tiene que ver con aspectos biológicos y científicos, no tiene que ver con aspectos políticos o de mitos. Fíjense ustedes, un mito uno, ¿verdad? La ignorancia, ¿verdad? Esa imagen, ¿verdad? Que no vamos a decir quién, pero quién la impulsó, pero si se dan cuenta, este tipo de cosas son las que llevan a la gente, inclusive, ¿verdad? Producto de que un político lo expresó, muchas personas terminaron haciendo esto, tomando cloro, aunque ustedes no lo crean, tomando desinfectante y terminaron envenenados, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos mitos que se crean sobre el tema del COVID, que se pega de 1600 formas, que si uno hace, que si toma naranja ya no le va a dar, bueno, no se pueden imaginar la cantidad de cosas que yo he escuchado, ¿verdad? Y el más importante es la ignorancia. Lo que genera más desconfianza en la gente es la ignorancia de nuestros líderes. Si no, véanlo ustedes con sus presidentes, con sus jefes, etcétera. Si la ignorancia no les genera a ustedes el ver a un líder, a un jefe, diciendo cosas que son incorrectas, si no les genera una gran desconfianza. Como lo que pasó con este país vecino de nosotros, que tenemos un problema, porque Costa Rica tiene en este momento grandes números o números increíbles, pero tenemos un problema, porque los gobernantes de Nicaragua no entienden lo que estamos pasando. Entonces, en medio de la pandemia, se les ocurre hacer una movilización para invocar el amor, ¿verdad? Y movilizando a simpatizantes ante la pandemia, imagínense ustedes, ¿no? Dice la administración de Daniel Ortega se niega a declarar la cuarentena a pesar de la veloz propagación por Centroamérica. Bueno, esto también lo pueden sufrir las empresas, negación, ¿no es cierto? O sea, creer que no está pasando nada, absolutamente creer que no, que el COVID no existe, que eso de algo nos tenemos que morir, etcétera, etcétera. Bueno, así los países que hicieron eso terminaron sufriendo terriblemente la situación y tienen los sistemas de salud, porque el problema no es el COVID en sí, el problema es que los sistemas de salud no pueden aguantar el número de personas en cuidados intensivos
porque no tienen suficientes respiradores, no van a tener suficientes camas. Ningún país ni ningún sistema de salud ha logrado salir avante. En aquellos países donde no hicieron las cosas bien, han logrado sobrevivir a la situación de forma exitosa. Más bien, tienen situaciones dolorosas, profundamente dolorosas, de pérdida de personas. Cosa que hay que entender una cosa, Dice, una pregunta sería, bueno, yo como recursos humanos, ¿cómo puedo convencer al jefe de que tenemos que tener paciencia, de que tenemos que hacer las cosas con ciencia, que tenemos que respetar las cuarentenas, que tenemos que lograr el teletrabajo lo más que se pueda? Háblenle también de la posibilidad de que no existe alguien que esté inmune de contagiarse, que si una persona se contagia, significa que 3 o 4 más se contagian y que entonces estamos más cerca de contagiarnos nosotros. Y muchos de sus jefes y muchos de las personas que ustedes lideran, hay que establecerles hechos y situaciones de cómo pueden perder, de cuánto van a perder si el Ministerio de Salud los termina cerrando y no los dejan abrir. O si la sociedad los ataca, ¿verdad? Porque son focos de infección. Entonces, hay que tener un concepto claro. Tienen que conocer a la persona a la cual toma las decisiones y establecer con esa persona toda una serie de números y toda una serie de planificaciones con base en la ciencia y presentarle cosas que le sirvan a él a tomar decisiones, principalmente sobre las personas, saber exactamente cómo están las personas en este momento, porque si estamos negando que algo está pasando, las probabilidades de la catástrofe son reales. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo la parte de recursos humanos? Bueno, tiene que equilibrar el mantenimiento del negocio versus la salud de la gente. Entonces, por un lado están los trabajadores, por otro lado está el negocio, y hay que establecer un equilibrio donde no se desbalancee. Y eso se logra cuando la organización realmente es ágil, ¿verdad? No es una organización que no pueda cambiar rápidamente y modificar su esquema de negocio. Es una organización que pone al cliente en el centro. Es una organización que tiene responsabilidad social real, no responsabilidad social solamente para el examen o para certificarse, sino que realmente lo practica. Y está desarrollando procesos de transformación digital que en este momento son fundamentales para podernos interconectar desde nuestras casas. Las competencias que tenemos que desarrollar para lograr ese equilibrio son el liderazgo. Como les decía, el liderazgo en tiempos de crisis es esencial. Véanlo, si ustedes búsquenlo en Google, búsquenlo, hablen con todos los mayores gurús sobre estos temas y se darán cuenta que eso es lo que más mencionan, el liderazgo. La proactividad, para entender muy bien la diferencia entre ser proactivos y ser reactivos, entre pasar preocupados o crear un círculo de influencia más fuerte. La inteligencia emocional, porque si hay algo que en este momento se está haciendo viral, son el miedo, ¿verdad? La influencia para poder establecer con los jefes aspectos esenciales de las decisiones que tenemos que tomar y entonces influir positivamente con base en números y en ciencia. Y la conciencia política para entender que el poder a veces no necesariamente está en el jefe, sino puede estar en cualquier otro lado y hay que saber acceder como hicieron en la guerra. Muchos científicos que en lugar de hablar con generales hablaban con Churchill, ¿verdad? Muchas personas para poder lograr ganar la guerra, ¿verdad? Ahora les digo de quién estoy hablando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de no liderar con inteligencia emocional? Aumento de demandas laborales, cosa que se entiendo y he estado revisando. Creo que algunas empresas están sufriendo o van a sufrir demandas laborales si no establecen protocolos de acuerdo al Ministerio de Salud. Empresa secuestrada por grupos organizados de colaboradores, o sea, la empresa empieza a ser amarrada porque una cosa es manejar una situación con una persona y otra cosa es manejar grupos grandes de colaboradores que se unen hacia o que creen que algo está mal. Motivación, dejan que líderes negativos también manejen esos grupos y a veces los llevan a situaciones realmente límite. Motivación baja, definitivamente la gente no va con ganas de trabajar. Baja productividad, que la motivación se reproduce en baja productividad. Alta rotación, desaparición del negocio y imagen negativa de la empresa hacia la comunidad. Esto de la alta rotación es grave porque ustedes saben muy bien que lo que cuesta contratar personal idóneo a veces, no sé sobre sus empresas si esto es así,
Pero el personal no solo son los obreros, sino también son los informáticos, son los ingenieros, son los contadores, etcétera, son los arquitectos. O sea, hay mucho personal de todo tipo y cuesta mucho conseguir el personal adecuado y esta situación puede provocar o que ya provocaba una alta rotación y cada persona que ustedes pierden es un montón de plata. Deben medir eso. Desaparición del negocio, claro que sí, ¿verdad? Por los errores que se cometen y una imagen negativa. Bien, esta parte es importante que la comprendamos. Si se dan cuenta, está dividida en tres partes el cerebro. Nuestro cerebro se divide en la corteza dorsolateral, la amígdala, que es de donde sale la emoción, y la corteza ventromedial. Y entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Frente a una situación difícil, la amígdala dispara una emoción que secuestra el lado dorsolateral, lo que es la que se encarga de la razón, y gracias a la corteza ventromedial, es el puente emoción-razón, podemos tomar una decisión en la cual podamos equilibrar la emoción y la razón. Pero lo que primero que ocurre es que la amígdala afecta la capacidad precisamente de la razón. Percibimos algo y lo primero que pasa es que nos emocionamos, esa emoción afecta nuestra capacidad de pensar y tenemos un área que sirve como una especie de regulador de esa situación. Entonces, ¿qué somos? En realidad somos seres racionales que nos emocionamos o seres emocionales que racionalizamos. Si esto es así, imagínense entonces que lo correcto, ¿verdad? O lo más, creo que tiene la respuesta, de acuerdo a los estudios de la neurociencia, somos seres emocionales que racionalizamos, o sea, que necesitamos hacer un esfuerzo importante para pensar. Y en este momento pensar es lo más importante. Pensar bien. No solo es pensar, sino es pensar adecuadamente de acuerdo a lo que tenemos que hacer y al bien común. No al bien de una persona o de otra persona, sino al bien común de la generalidad. Esto es sumamente difícil y sé que es sumamente difícil tomando en cuenta los retos que les decía que tenemos como gente de recursos humanos, tenemos presiones por todo lado y entonces tenemos que acudir a ciertas competencias diferentes. Y esas competencias tienen que ver con la inteligencia emocional, que es finalmente un grupo de habilidades emocionales y sociales que en su conjunto establecen qué también nos percibimos, nos expresamos, qué también nos desarrollamos y mantenemos relaciones sociales, cómo enfrentamos los retos y utilizamos información emocional de manera significativa y efectiva. Imagínense eso, lo importante que soy ante tanta información. Tenemos tanto ruido en nuestra cabeza. Hay tantas cosas que nos están dando vuelta en la cabeza de información, de cuestiones, que no nos dejan pensar claramente. Bueno, la inteligencia emocional es saber utilizar esa información de forma significativa. Se habla de que afecta en el éxito de una persona un 23 a un 43%, influye en el éxito de una persona. Entonces, tiene que ver con este cuadro que viene aquí. Fíjense ustedes, grupo de habilidades emocionales, esto es un modelo de la IQI 2.0, creado por Robert Barron, que es uno de los teóricos más importantes del tema. Está la percepción de sí mismo, la expresión de sí mismo, la relación interpersonal, la toma de decisiones y el manejo del estrés. La expresión emocional va a depender de la percepción de sí mismo, la relación interpersonal va a depender de la expresión de sí mismo, la toma de decisiones va a depender de la relación interpersonal y el manejo del estrés va a depender de la toma de decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un modelo sistémico. Cada área se afecta unas a otras, o sea, se potencian, se compensan, esa es la palabra correcta. Entonces, la percepción de sí mismo es la capacidad que tenemos de tener organizado nuestro ser, nuestro autoconcepto, nuestra autorrealización, nuestra autoconciencia emocional. Nos brinda, entonces como beneficio, eso nos va a brindar confianza frente a la crisis. En esa parte hay que detenerse un momentito, porque ¿cómo vamos a hacer que la gente nos tenga confianza? Cuando somos congruentes. ¿Cómo podemos ser congruentes? Bueno, podemos ser congruentes cuando tenemos una intuición, una guía interior basada en nuestros valores, en lo que es en este momento esencial, que hay decisiones que no podemos tomar o situaciones que no debemos tomar hasta que pensemos.
hasta que tomemos una pausa para pensar, para revisar, porque si tomamos una decisión que está basada en una emoción impulsiva, nos puede llevar a una situación hasta de cárcel o una situación peor. Entonces tenemos que comprender que en este momento la percepción de sí mismo es lo más importante. ¿Qué nos permite la expresión de sí mismo? Tener una expresión constructiva de nuestras emociones, ser asertivos, ser independientes y ser congruentes. O sea, esa confianza y esa claridad desde nuestra percepción nos va a permitir expresarnos claramente frente a las personas. Y esa expresión frente a las personas congruente nos va a crear confianza, o sea, mejores relaciones interpersonales, la gente va a creer más en nosotros. Y si la gente cree más en nosotros, entonces va a permitir tomar mejores decisiones, precisamente porque vamos a tener confianza y las cosas que vamos a decir van a ocurrir, nos crea influencia, nos crea seguidores, esa toma de decisiones que está organizada, y esa toma de decisiones que está organizada nos va a permitir ser fuertes y manejar mejor el estrés. O sea, que si se dan cuenta, esto es una rueda y es algo que se mejora permanentemente, nunca se para de mejorar. Al final, el equilibrio en inteligencia emocional o un buen resultado en inteligencia emocional nos brinda un funcionamiento emocional y social sano que nos da salud, y la salud es igual a productividad y a creatividad. Podemos entonces pensar, como esto es parte de un estudio que se hizo con 202 líderes, el cual se estudiaron desde esas competencias, cuáles eran las dimensiones fundamentales. Está la autenticidad, que es, y esto lo que mide es el potencial de un líder. La autenticidad es realmente ser una persona como un modelo, un rol, ¿verdad? Una persona que es un ejemplo para los demás del comportamiento que se requiere en este momento. Es ser un coach que nos permite enseñarles a los demás el comportamiento adecuado. Bueno, debemos andar con, si en la empresa decimos que tenemos que andar con los uniformes y las máscaras y lavarnos las manos, nosotros tenemos que enseñarlo, hacer y hacerlo. El tener visión, el ser capaces de transmitir una visión. Vamos a salir de esto, no se preocupen, compañeros, esto es una situación que vamos a pasar, vamos a establecer las medidas necesarias y tener, eso sí, el acompañamiento del corporativo para que esas decisiones sean correctas. Y finalmente la innovación para pensar cómo organizamos la empresa de tal forma que la gente no se contagie. Necesitamos creatividad para pensar qué tecnologías vamos a utilizar, qué vamos a hacer para dar un mejor servicio al cliente, cuántos turnos vamos a tener, etcétera, etcétera, para que evitar en la medida de lo posible de no ser un foco de infección en la sociedad. Aquí también este estudio, 202 líderes exitosos, ¿verdad?, que manejaban empresas muy grandes. También tenemos el concepto de descarrilador, que en este momento es vital. O sea, hay 4 competencias que si un líder no maneja correctamente, lo pueden llevar a descarrilar el liderazgo que tuvo en algún momento, o si no lo tuvo, pues perderlo todavía más, que es el control de los impulsos. O sea, no puede manejarse a nivel de impulsos, tiene que parar y pensar. En la tolerancia al estrés, si es una persona si es un líder que en este momento está muerto de miedo y no puede tomar decisiones porque le da miedo todo, pues va a quedar paralizado. El tema de la resolución de problemas, ¿qué vamos a hacer con esta planta que estaba antes encerrada, que no tenía aire, que no tenía esto, que no tenía el otro, que no tenía las condiciones, que la gente no está? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Si un líder no lo tiene, eso puede descarrilar su liderazgo. Y la parte de la independencia, que es ser capaz de ser valiente, de decir las cosas con coraje y decirlas de tal forma que sean basadas en hechos, y que lo haga en forma con inteligencia emocional, sabiendo que los jefes son seres humanos también y que los corporativos son seres humanos también, y que necesitan, eso sí, datos, información, cosas que les ayuden a tomar decisiones, que no es solamente ir a gritarles y decirles que son injustos por esto y el otro. No, tenemos que tener sistemas para poderles hablar. Esos sistemas tienen que ver con establecer cuadros de mando de desarrollo del desempeño de las personas, de la situación de las personas, cuántos son hipertensos, cuántos son estos, cuáles los que están en mayor riesgo, en mayor edad de situación, cuáles, en qué zonas viven, con qué familiares conviven, cómo pueden estar en una organización de tal forma que no contaminen a otras personas, etcétera, etcétera, qué trajes tienen que utilizar, cuáles son las medidas de higiene que tienen que utilizar, datos, información que ayuden a tomar decisiones y llevar un control diario. ¿Cómo podemos cambiar? Lo primero es el autoconcepto. El líder de recursos humanos tiene que creer que tiene la capacidad y la confianza de desarrollar sus fortalezas, sus debilidades, de aceptar que tiene fortalezas y debilidades.
Como les decía anteriormente, el punto fundamental, el punto crítico aquí, como líderes o jefes, es no creer que tenemos debilidades, que solo tenemos fortalezas. ¿Verdad? Yo que he trabajado tanto en selección y reclutamiento a nivel masivo y todo, una de las preguntas que a la gente le cuesta mucho contestar es cuáles son sus debilidades. Dice todas sus fortalezas, pero le cuesta mucho decir cuáles son sus debilidades. Aún así también a los gerentes también les cuesta mucho, tienen que hacer un proceso de reflexión, o algunos solo dicen sus debilidades, pero no dicen sus fortalezas, que eso es otro problema también. Autorrealización, tener una vida con significado, en constante mejora, con claridad de propósito, con visión, objetivos y metas y seguimiento, porque la intuición no va a poder manejarse, o esta guía interior o esta brújula no va a poder funcionar si no tiene claro para dónde va. Y esto es una pregunta que se la hago a todo el mundo y la mayoría de la gente no sabe contestarla porque confunde metas con propósito de vida, con estar en una vida con significado. Autoconciencia emocional nos permite ser conscientes de nuestras emociones, sus causas y sus efectos, que es el sistema que nos va a permitir saber si estamos cumpliendo con los valores y con el propósito de vida. Esta es la percepción de sí mismo que tenemos que fortalecer en estos tiempos para poder tener el coraje de hablar y expresarnos constructivamente, que es la otra área, pero que básicamente tenemos que fortalecer ahora. ¿Cómo podemos ser conscientes de nuestros puntos ciegos? Lo primero es definir claramente ese propósito de vida que incluya esos valores. Tener una medición confiable y válida de esas fortalezas y debilidades es el segundo punto. Medición confiable y válida que se puede conseguir con retroalimentaciones a personas que realmente son sinceras con nosotros o con instrumentos psicométricos serios que les permitan darse cuenta de cuáles son esas fortalezas y debilidades. No quedarse con la medición. Mucha gente pasa haciendo test, pero no pasa cambiando. Y entonces hay que desarrollar un plan de acción y ojalá que ese plan de acción tenga la mediación de alguien, de un entrenador, de un psicólogo, de una persona certificada que les ayude, que tenga la experiencia y que sepa cómo desligar esos puntos ciegos. Pero la parte más importante de cómo ser conscientes de estos es la humildad, que de ahí sale la potencia. ¿Cómo definir o cómo identificar las emociones? Esto es se llama la rueda Plutchik, ¿verdad? Es un psicólogo, les puedo pasar la información, que nos permite saber en qué estado estamos en este momento. Pueden decirlo si quieren en el chat, cómo se sienten. ¿Tienen felicidad? ¿Están felices? ¿Están con odio? ¿Están con furia? ¿Están con vigilancia? ¿Con éxtasis? ¿Con admiración? ¿Están con amor? Fíjense que la primera etapa es como las emociones primarias, las segundas, las emociones secundarias y las emociones terciarias, y de la combinación de emociones tenemos emociones más complejas. Esta es una rueda bastante interesante de cómo saber cómo me siento, porque Paul Ekman habló de 6 emociones básicas que están básicamente ahí, que es el miedo, el enojo, la sorpresa, la alegría, y creo que se me faltó otra ahí. Entonces, estas emociones básicas las tenemos que tener claras. Cuando les pregunten cómo se sienten, es importante identificar esa emoción, porque de acuerdo a esa emoción, así va a ser un comportamiento determinado. Y este tipo de encuestas de emociones es la que tenemos que hacer con la gente ahorita. ¿Cuánta gente está con miedo? ¿Cuánta gente está con temor? ¿Cuánta gente está con odio? ¿Cuánta gente está con pena? ¿Cuánta gente tiene desprecio y remordimiento? ¿Cómo se sienten las personas dentro de la empresa? ¿Qué imagen tienen de la empresa? ¿Es de alegre o es enojada? Porque eso nos va a permitir tomar decisiones en como tal. Les presento un sistema sencillo para controlar las emociones, que es identificar la emoción, su intensidad, el tiempo. Para eso, en la maestría de la Weatherhead, lo que usan es un cuaderno, es una bitácora, donde van apuntando cómo se sienten. Identificar la causa raíz de la emoción. Ahora se usa iPad, ¿no es cierto? Pueden hacerlo en un iPad también. Verbalizar o escribir lo que sentimos y la causa. Contextualizar la emoción de acuerdo a mis valores, propósito de vida o metas, y actuar de acuerdo a sus valores. Si se dan cuenta, es tener una pausa antes de dejar que el impulso sea el que mande. Conclusiones finales. Quería contarles Costa Rica, cómo es que ha llegado a tener estos datos, ¿verdad? En este momento en Costa Rica tenemos 815 confirmados, tenemos un número de 527 personas recuperadas,
y solo 7 muertes desde que empezó el caso 1 al día de hoy. ¿Cómo logró Costa Rica esto? Y estas buenas prácticas, pues que sirvan un poco, que se puedan extrapolar a la organización. Dicho sea de paso, pues algunas cosas se pueden extrapolar, otras no. Lo que sí es importante es comprender lo siguiente. Esto no es una competencia entre países, saber quiénes son mejores o peores. De lo que se trata es aprender de los países, aprender de sus prácticas. No se trata de que mi país es mejor que los otros, para nada. Mi país tiene un montón de problemas. Ayer un diputado le metió un golpe a un asesor porque estaba hablando bien de los homosexuales, entonces fue el diputado y le pegó, así nomás. Tenemos problemas también, tenemos corrupción, somos un país de 5 millones de habitantes, muy pocos kilómetros cuadrados en relación a México y su enormidad. Entonces no lo veamos desde un punto de vista de comparación. No se puede comparar país con país porque todavía ni siquiera se sabe, hay países, no se sabe porque hay países donde se mueren más personas unos que otros, no se sabe todavía. Entonces, estos son datos que solo doy, pero sí hay cosas que creo que se pueden decir o expresar que pueden ayudar a entender el fenómeno. Primero, que tenemos un sistema de salud universal del 95% tiene cobertura sanitaria. O sea, este sistema de salud universal hace que casi todos los costarricenses, ninguno esté desamparado desde el punto de vista de cobertura sanitaria. Esto trasladado a las empresas es importante. Todos los empleados deben tener cobertura sanitaria en este momento. Yo no sé en México cómo funciona esa legislación, pero esa es la enseñanza, que todos deben tener el derecho de ser tratados desde el punto de vista de la salud. En este momento eso es crítico. Tenemos unos EVAIS, esos EVAIS son sistemas de atención primaria. Digamos, yo vivo en un lugar donde hay un EVAIS cada 2 kilómetros o 3 kilómetros, o sea, están en los centros cantonales de población, están muy cerca de las personas, entonces muchos problemas se atienden ahí de tal forma que los hospitales no colapsen. Entonces, ¿eso cómo se traduce a las organizaciones? Bueno, es importante tener dentro de la organización, si son muchos empleados, tener pequeños puestos de atención primaria donde se esté lavando la gente las manos o que se le pase la temperatura, estar revisando la temperatura de las personas, estar revisando si alguien está tosiendo, que se atienda correctamente, sin etiquetarlo, sin hacerlo maltratarlo, sin hacerlo sentir mal. Gracias a eso, pues eso les puede ayudar mucho y en Costa Rica ha sido un éxito porque hace que los hospitales no se saturen y muchos problemas sean atendidos correctamente. La otra cosa que ha sido interesante es la disciplina de los costarricenses. Y esta disciplina surge de una situación. En Costa Rica, en 1968 hubo una guerra. De esa guerra, el partido que quedó decidió abolir el ejército. Y como decidió abolir el ejército, se dedicó todos esos fondos que eran para el ejército, se dedicaron a educación y se dedicaron a la salud. Entonces, la educación en Costa Rica es un tema obligatorio de niño y es una educación universal. Prácticamente todos los costarricenses tienen derecho a la educación y existen sistemas de becas para aquellos que no pueden ir porque no tienen plata para el bus, etcétera, etcétera. Existen becas para muchos costarricenses. Entonces, la educación es muy alta en este país, de tal forma que ha habido un respeto profundo a los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud. Que un poco mi propuesta en estas organizaciones, en estas empresas que ustedes manejan, es entender que aquí lo que tenemos que invertir fuertemente es en educación, es educar a la gente. Si nosotros tenemos gente más educada, vamos a tener más éxito. Sin ser obligatorio, se redujo un 84% de comercio y espacios públicos y un 83% de playas y centros recreativos. Ojo con esto de la disciplina, o sea, los negocios comprendieron que tenían que cerrar sin necesidad de que hubiera un policía en cada negocio. Comprendieron que debían cerrar en un momento determinado. Durante toda la Semana Santa se cerró casi todo el comercio, no se podía salir y no se podía abrir, perdón, pero no habían policías detrás de las personas, sino que las mismas personas, por esa educación de las que les he hablado, están claras de lo que tienen que hacer. Y otro aspecto que me parece interesante es que hay un acceso al agua de un 98%, o sea, realmente en Costa Rica
existe agua fresca y en todo lado. Entonces, prácticamente esa agua se usa para lavarse las manos, etcétera, etcétera. O sea, no hay zonas que tengan problemas de agua como tal. Que eso también es una enseñanza para las organizaciones. O sea, en este momento el agua es crítica. El tener agua dentro de las plantas, el tener sectores donde la gente se esté lavando las manos, eso es crítico. Y que sea agua potable y que sea agua que esté bien. Pero finalmente lo que quiero contarles es que lo que realmente este país hizo, que es diferente a todos los países, o no a todos, sino a algunos países, es que el presidente no sale nunca. El que salen son ese señor de anteojos y el otro señor de anteojos, el señor es el ministro de Salud y el otro es el director, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, y los dos son los que han mantenido la comunicación directa con los costarricenses. Desde que empezó la pandemia al día de hoy, no han fallado ni siquiera los sábados y los domingos para expresar y educar al pueblo sobre lo que se debe, sobre lo que no se debe. Inclusive el ministro Salas, ¿verdad?, en un momento determinado, casi en un estado de casi llorando, les rogó a los costarricenses que no salieran. Y eso caló tanto que muchos costarricenses hicieron caso. No ha sido fácil el proceso, no es sencillo el proceso, pero ese liderazgo con inteligencia emocional ha sido fundamental. Que el presidente no sale, el presidente fundamental no sale casi nunca, sino que le delegó a su equipo técnico el desarrollo de todas las medidas. Entonces, yo quería hacer este análisis de cómo ese liderazgo, cómo se ve aplicado al tema de la inteligencia emocional y cómo es que entonces este país logró estos resultados. Pues las medidas aplicadas se dividieron en tema de liderazgo con inteligencia emocional, que se deriva en un liderazgo técnico, no político, y congruente, con dando cara a la crisis de los técnicos, de los científicos, no de los políticos. Y que de alguna manera han transmitido emociones también, aunque son personas que les cuesta más transmitir emociones, han transmitido emociones de que la gente necesita hacer caso. Prueba de realidad, estadísticas diarias con transparencia, ¿verdad? Eso es un tema de la inteligencia emocional, la prueba de realidad, saber con qué contamos, cuántas personas, cuáles personas pueden trabajar, cuáles personas están sanas, cuáles personas son de menos riesgo, cuáles personas son de más riesgo, cuándo tienen que trabajar, cómo se sienten, cuáles si tienen hipertensión, diabetes, etcétera. Toda esa información tenemos que tenerla al día. Expresión emocional constructiva, comunicación diaria con retransmisión en todos los medios y bidireccional. Esto ha sido fundamental, que ha habido no solo estas personas, estos señores han venido y han explicado, sino que han tenido muchísima retroalimentación por parte de los medios, de preguntas y preguntas sobre cómo se sienten o cuáles son las dudas que tiene la población. Percepción de sí mismo, población se percibe capaz de aceptar y respetar medidas disciplinarias, o sea, nosotros como costarricenses creemos que somos capaces de atender y de ser obedientes en este momento y de ser educados y de no romper los lineamientos. Toma de decisiones, oportunamente se aplicaron restricciones para evitar que la curva creciera y sobrepasara la capacidad de los sistemas de salud. En forma muy temprana se establecieron lineamientos que pueden todos revisar ahí cuáles son esos lineamientos, se los puedo pasar también. Muy bien. Antes de preguntas, quisiera contarles que aquí en los links de interés existen documentos relacionados con lo que he estado conversando, con lo que he estado hablando, y hay algunas guías que les pueden servir, ¿verdad? Fundamentalmente, estos son los libros que les recomiendo. Los traje ahí porque siempre me hacen la pregunta, bueno, ¿cuáles son los libros recomendados? Esta es una pregunta constante de mis charlas, entonces se los pongo ahí. Bueno, por lo menos esos son los que yo he estado trabajando. Tengo más opciones y cualquier pregunta sobre estos libros o son libros comunes, ¿no es cierto? Pero son una bibliografía que les recomiendo de un área que hay que trabajar. Está el de Teaching for Understanding, es interesante porque este tema es de pedagogía y comprensión y tiene que ver con el tema de capacitación. Entendemos bien cómo entiende la gente, cómo comprende, cómo llevar la idea a la acción. Vamos a entender cosas de procesos de cambio. El tema de psicoanálisis de las organizaciones viene mucho con el tema de Kurt Lewin, el tema del proceso de cambio. El tema de la psicología social de Enrique Pichón Rivière tiene que ver con los grupos y cómo se manejan. Y el tema de EQ y Leader es cómo crear liderazgo con inteligencia emocional. Los otros libros son, como ustedes, más reconocidos.
Les recomiendo estas películas intensamente para el tema del cerebro. La vida es bella para el tema de la perseverancia, el manejo de crisis. Pursuit of Happiness sobre el tema de persiguiendo la felicidad, sobre cuál es este tema de la motivación frente a situaciones también de crisis. Patch Adams, todo el tema de la empatía. Documentales de Netflix, Happiness, The Truth About Lies, Dios, de Morgan Freeman, no solo por el tema de Dios, sino por el tema del área espiritual del ser humano. Edward Punset, les recomiendo, Staulinao Barak, Antonio Damasio, Víctor Frank, que les recomiendo. En este momento hay un audiolibro en YouTube sobre Víctor Frank donde explica paso por paso cómo él sobrevivió al tema de los nazis. Ahora sí, paro acá para preguntas con mucho gusto. Y sus comentarios totalmente bienvenidos. No, muchas gracias, María Teresa Delgado, agradeciendo la presentación muy interesante y sobre todo nos regresa a lo básico, que es la inteligencia emocional. Yo creo que a veces nos olvidamos de esa parte tan importante que muchas veces por las prisas, por los compromisos lo dejamos aparte y tomamos decisiones ahora sí que por inercia, ¿verdad? Sin hacer un alto y pensar. Pues muchas gracias y pues yo estoy muy contenta. Y gracias, Norma, por traernos esta capacitación. Con mucho gusto. Muchas gracias por tus comentarios. ¿Preguntas? Primeramente, muchas gracias. ¿Cómo podemos comenzar a llevar a nuestros equipos con la inteligencia emocional? Digo, si para uno que ya hemos estado un poquito más involucrados nos gana el estómago cuando vemos que tenemos un miembro del equipo fuerte, con buen futuro, ¿cómo podemos comenzar con esos pasitos a darle coaching para ir creciendo juntos en este punto? Muy bien. Bueno, lo primero es que hay que comprender el contexto de las personas. Esto, ¿verdad? Lo comentaba con Norma, es muy importante empezar a medir no solo el aspecto técnico de la gente, sino cómo se siente la gente en volver al trabajo. ¿Cuáles son sus mayores temores? Y también hacer algo que tal vez nunca hemos hecho, que es escuchar sus pensamientos, sus creencias, aunque en este momento, ¿por qué? Porque en este momento las personas están viviendo duelos, y cuando las personas están viviendo duelos, generalmente están tristes o están enfadados. Entonces, si no existen grupos o equipos o personas que les den a esos grupos o equipos la posibilidad de hablar, de expresar sus ideas, de dar ideas, a ver, ¿cómo podemos volver al trabajo? ¿Cómo se les ocurre que podemos volver al trabajo? Yo sé, ustedes saben, y yo lo sé, porque yo trabajo con multinacionales y con empresas de alta productividad, digamos, mi trabajo es mucho con el alto rendimiento, que la presión por producir y por generar es fundamental. Pero esa presión por producir y generar no ocurre sin la gente. Entonces, es esencial establecer espacios donde las personas den ideas. Y nosotros no necesariamente les vamos a decir que vamos a hacer todo lo que nos digan, porque en este momento lo que debemos recordar, digamos, es que existen guías ya de cómo volver al trabajo desde la OIT. Si se van a la página de la OIT, ahí les van a expresar guías de cómo volver al trabajo. Y una de esas guías, hay un formulario que expresa claramente que lo primero que tenemos que hacer es crear un equipo multidisciplinario. Ya desde ahí, después tiene un montón de cosas, ¿verdad? Planes de riesgo, etcétera, etcétera. Pero lo primero es crear un equipo multidisciplinario dentro de la organización. Para que no sea una sola persona, no puede manejar esta complejidad, sino que tenemos que manejarla en equipo. Me dices si te contesté la pregunta. Sí, gracias. Sí. Es muy difícil solos. Te necesitamos ayuda. Y ojalá hay gente que esté clara de los procesos. Hola, buenas tardes.
Rosario Álvarez, ¿cómo está usted? Bien. Muy fructífero fue su exposición. Nos sentimos muy halagados de poderlo tener próximamente por acá por Ciudad Juárez. Sería tremendo. Veo un punto muy importante, el que podríamos considerar es el de las estadísticas diarias, del sentir del trabajador, del colaborador, del sentir de nuestra empresa como organización y del sentir del enfoque que estemos llevando para poder lograr nuestro objetivo. Lo que usted menciona ahorita, considerar lo que es la OIT sobre cómo regresar al trabajo en equipo multiparticipativo. Y eso nos puede llevar a conocer realmente lo que estamos sintiendo y sobre todo el poder considerar el enfoque y el sentir del trabajador para podernos ir participando adecuadamente con ellos, que se sientan integrados dentro de la organización y que puedan llevar un punto clave para poder tener los resultados que se están enfocando. Exacto, excelente, excelente. Es así. O sea, solos no podemos. Debemos comprender que estamos sufriendo presiones muy fuertes y que tenemos que asesorarnos y usar toda la inteligencia de la empresa, no solo la de nosotros. No somos los únicos que sabemos sobre la parte humana. Hay líderes dentro de la organización que tienen conocimientos claros de los grupos y que pueden influir fuertemente en la organización. Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Luis Carlos Carrillo. Pues la plática muy padre, muy amena, muy interesante. Pues muchas gracias. Estamos con muchas cosas que tenemos que hacer para regresar al trabajo. Y yo pienso que lo más importante lo tenemos ahí, como usted dice, que es nuestra gente, y nos va a ayudar bastante a saber qué actividades o cómo poder ayudarlos, a darles esa confianza, porque cada uno de ellos va a traer una situación especial de duelo, de necesidad, de cosas que está viviendo, que muchas veces nosotros no sabemos porque nomás estamos pensando en las cosas que son ahí en el trabajo, en lo laboral, pero en lo personal muchas veces no sabemos los problemas que trae la gente, y debemos estar ahí atentos, con la mente abierta, despejada y con toda la información que podamos tener a la mano para ayudar a esa gente para salir adelante y seguir con la fuente de trabajo, que es la que nos da para vivir bien con nuestras familias. Muchas gracias por la plática, José. Muchas gracias, Norma. Y pues esperamos que no sea la primera, ¿verdad? Que haya muchas más. Y pues a ver, esperemos que también se acabe esto para verte por aquí en Ciudad Juárez. Gracias, José. Un gusto, un placer. Muchas gracias, Luis Carlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien. Bueno, José, soy Norma. Claro. Norma Carballo. José, bueno, yo te quiero agradecer mucho por todo el interés y pues para tener este webinar. Realmente pues me parecía muy importante revisar el aspecto de las emociones, ¿no? Empezando por nosotros, los que estamos en recursos humanos, pues siempre estamos buscando podemos decir que el bien común, pero el bien común sin contarnos nosotros mismos, y de repente nos perdemos pensando que somos los que debemos de saber cómo actuar y qué decir, y pues no necesariamente, ¿verdad? Necesitamos entender que en una situación así el trabajo en equipo es bien importante, y yo creo que hay que rescatar ese líder de contención que me gusta mucho a mí, precisamente ese estilo de liderazgo, porque es el que es la autoridad
pero la autoridad que analiza lo que ocurre, ¿no? Dentro de la incertidumbre, del miedo, porque el miedo es ahorita el principal elemento que nos hace actuar. Y ese líder de contención alivia el estrés o trata de aliviar el estrés, resguarda a las personas, busca junto con ellos encontrar el sentido, el propósito, ¿verdad? Para continuar el trabajo y para que a través de la compasión y la empatía, pues se sienta bien la gente, ¿verdad? Se siente escuchada. Eso es bien importante en estos tiempos. Y creo que vale la pena retomar lo que tú comentabas acerca de, y lo habíamos platicado, ¿no? De los cuestionarios de la norma 35. La norma 35 realmente es una norma muy noble. Es una herramienta que nos está proporcionando gobierno y que inclusive para poder ir midiendo cómo va el ambiente, pues sería bueno que se utilice la misma norma que tenemos a la mano y que ya conocemos y sabemos cómo se maneja para poder medir el regreso y después de un tiempo volver a aplicar para poder tener números y sobre esos números reportar lo bueno que estamos haciendo por la organización. También habíamos comentado que vale la pena trabajar a través de un comité. Un comité, pues como normalmente llegamos a trabajar en la industria, ¿no? Tenemos comités de todo. Entonces, un comité COVID de tal manera que estén representantes de cada departamento y que puedan ellos ayudarnos a transmitir y también a recopilar las inquietudes de la gente. Eso sería un buen punto y estarse reuniendo con ellos o tener un canal de comunicación abierto constante, ¿verdad? Los cuestionarios, a veces también nos enfrentamos con la situación de que nos cuesta trabajo ser una misma voz por parte de todos los gerentes y supervisores, todos los líderes, y los cuestionarios, los Q&A de preguntas y respuestas, anticipándonos a lo que nos van a preguntar y aparte irlo enriqueciendo conforme se van presentando preguntas que a lo mejor no habíamos considerado para tenerles respuestas. Me llama mucho la atención que en la gran mayoría de los cursos que se están dando ahorita en línea, que han sido muy buenos, se maneja mucho lo de el teletrabajo, ¿no? Y pues bueno, en este caso yo puedo decir que son la minoría las personas que están en teletrabajo, porque normalmente los empleados administrativos somos mucho menos que la base de operadores. Pero también yo me pregunto, ahorita la gente va a regresar y va a decir, bueno, ¿y por qué no me dan ahora sí ese beneficio, ¿no? Del teletrabajo? Y pues, ¿qué respuesta le vamos a dar a esas personas? También he estado yo leyendo y escuchando a muchos colegas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Y decían, hay quien ha sacado un lema, me llamó la atención porque hay por ahí un lema que dice hope, de esperanza, que dice have only positive expectations. Y me gustó porque están haciendo el regreso a trabajar, lo están ligando o enlazando o haciendo una conexión con este lema. Y bueno, pues es algo positivo, ¿no? O sea, son ideas que nos pueden servir. Y definitivamente estoy convencida de que los de recursos humanos sí nos debemos de creer que no hay nadie mejor para ser sensibles y poder mediar entre la afectación de los empleados con la pandemia en la organización. Definitivamente somos nosotros. A veces nos ponen gorritos de otro tipo de responsabilidades, pero nuestro principal gorrito es ese, ser mediadores entre los empleados y los altos niveles, ¿no? Ejecutivos. Entonces debemos de ser muy sensibles porque somos quienes mejor podemos interpretar qué es lo que está pasando con nuestra gente. Así que, pues bueno, son ideas y que queríamos compartir y lo habíamos platicado tú y yo.
Y pues si no hay nada más, yo de veras te vuelvo a agradecer tu tiempo. Yo creo que soy afortunada de haber tenido la oportunidad de que nos contactáramos y pues espero que les sirva, ¿verdad? Yo también he estado aprendiendo muchas cosas, los aspectos oscuros de nosotros, las debilidades que a veces no las hacemos conscientes. Pues es importante hacerlas conscientes porque no tenemos que ser perfectos, tenemos que ser humanos, eso es todo. No, gracias por tus comentarios, Norma. Súper contento de esta charla, de este compartir con ustedes desde un país pequeño como es Costa Rica, hacia un país enorme como es México, y de gran diversidad y de gran potencial y gran capacidad de desarrollo. Y no, muy contento por los comentarios y dejen sus comentarios, como se sintieron, cualquier palabra, les agradezco. Y estamos para servirles. La presentación yo se la voy a pasar a Norma para que se las pase a ustedes. Y también cualquier cosa con el material, lo que necesiten, por favor escriban. En la presentación están mis datos. Nosotros en este momento, como les explico, estamos dando charlas a todos los que necesiten, y sobre teletrabajo tengo una charla sobre inteligencia emocional y teletrabajo, y como decías, Norma, en este momento hay que tomar en cuenta todas las modalidades, y máxime las digitales, ¿no es cierto? Entonces, entre más gente tengamos, menos gente tengamos en grupos cerca, mejor. Si tenemos que tener gente en la empresa, pues tengamos gente en la empresa porque es necesario dentro del proceso de producción, pero aún así, aún así tenemos que tener cuidado. Entonces, cuidémonos cuidando a los demás. Este es un momento donde cuidarnos a nosotros significa cuidar a los demás. En la medida en que nos cuidamos todos, nos va a salir súper bien. Y como les digo, estoy súper contento. Disculpen que haya ido muy rápido, pero un poco lo virtual nos enseña este tipo de videoconferencias. Quería ir bien rápido para escucharlos a ustedes, estar con ustedes y escuchar sus pensamientos, sus formas de creer los asuntos. Muchas gracias y que Dios me los acompañe, me los cuide. Pueden contar conmigo para lo que necesiten. Igual, Norma, agradecerte la oportunidad de expresarme, de expresar estas ideas y todo lo que hemos conversado, que se ha transformado en este producto, y que espero que sea de utilidad no solo para las personas que están aquí, sino también para las personas que no pudieron venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias por todo. Estoy muy agradecida y sobre todo la manera de poder llevar a cabo esta conferencita, y sobre todo el contenido tan grande que hemos tenido para poder llevar a cabo nuestro control de poder hacer una buena estrategia de poder regresar a nuestras áreas de trabajo. Les damos las gracias y sobre todo a invitarlo a que pronto esté aquí en Ciudad Juárez. Sería un placer regresar a México. Un gusto. Chao, gracias, chao. Bye. Gracias, Luis Carlos, chao.